Señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. 18 horas 6 minutos en la República Argentina. Seguimos haciendo la tarde nacional aquí en la Fontana Rosa AM 1300 y en este periplo deportivo que iniciamos a partir de las 18. Saludo formalmente, querido amigo Facundo Rivera. El placer de saludarte. Muy buenas tardes, Nacho. El placer de saludarte. Seguimos en esta tarde, por lo que vi, bastante movida. Bastante movida y una tarde ultra copera en la antesala de un fin de semana también ultra copero, porque en la jornada de hoy, durante este mediodía, se realizaron los sorteos en Luque, en la sede de la Conmebol, los sorteos de octavos de final, tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores, con novedades para Rosario Central, que tendrá que jugar, que tendrá que encarar los octavos de final del torneo más importante a nivel continental y que ya conoce su rival, será el Corinthians de Brasil. Quizás el bolillero no le jugó la misma buena pasada que le jugó en la fase de grupos, cuando se sortearon la fase de grupos de esta Copa. Me parece que el bolillero se le corrió un poco y finalmente no pudo eludir al equipo brasileño, aún siempre cuando toca un equipo de la República del Brasil es temible, y este Corinthians que terminó líder en su zona, si bien perdió con Platense, tiene muchos bemoles, tiene muchas cuestiones, pero siempre enfrentarse a un brasileño y justamente en octavos de final, un cruce que ya tiene un antecedente. En el año 2000, en esta misma instancia, Central queda eliminado en la Copa Libertadores de ese año frente al Corinthians por penales. Central y Corinthians será el duelo, se va a definir en San Pablo, el partido de ida será en el Gigante de Arroyito. Estudiantes de La Plata se va a enfrentar a Universidad Católica. De ese duelo va a salir el rival de Rosario Central frente a Corinthians. Otra vez Estudiantes como... Y otra vez Estudiantes como el karma, como el cuco de este Rosario Central, que lo tendrá que enfrentar este próximo domingo, pero por Copa Argentina. Platense frente a Coquimbo Unido, el duelo del calamar. Independiente Rivadavia de Mendoza se va a enfrentar a Fluminense, que fue el peor segundo, pero tener que jugar de vuelta en el Estadio Maracaná ya ganó. Independiente Rivadavia en el Maracaná lo enfrentó en la fase regular. Ahora veremos qué pasa en los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América. El que no tuvo tanta suerte anoche fue Boca. Qué desastre. Desastre lo de Boca, que quedó eliminado con la obligación de ganar o ganar. A veces uno dice que quizás la Universidad Católica, con la chance, con la tranquilidad de que dos resultados le servían, empatar, ganar, podía salir a jugar ese partido más tranquilo y que Boca lo iba a pasar por arriba al equipo chileno. Bueno, fue todo lo contrario. Me parece que Boca subestimó a la Universidad Católica, que se encontró con un verdadero golazo de contra y pudo sellar el triunfo, y le dio la estocada final a Boca para que se despida de la Copa Libertadores y tenga que jugar playoff frente a los O'Higgins de Chile para buscar un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dejó varias voces el partido de anoche en la Bombonera, que fue triunfo de la Católica con presencia argentina. Vamos a escucharlo al delantero de la Católica, al Toro Fernando Sampedri, quien supo jugar en Rosario Central, campeón de la Copa Argentina con Rosario Central. Escuchamos al Toro Sampedri, el oriundo de Chajarí. Esto dijo el delantero de la Católica tras la finalización del partido. La verdad que estamos, no solo por el partido de hoy, que la verdad que es un duro rival en un estadio muy importante, pero yo quiero rescatar toda la Copa. La verdad que con el inicio nos subestimaron un montón, el periodismo argentino nos subestimó mucho y hoy dejamos a un equipo que supuestamente iba a clasificar caminando. No fue así, así que hay que respetar un poco más esta institución. Los partidos se ganan dentro de la cancha, se ganan jugando, no de la boca para afuera. Entonces hay que recalcar la Copa que hizo la Universidad Católica. La vecina lo fue lo de Boca. Entonces, por eso nosotros tenemos un mérito muy grande acá. Que te subestime el periodismo argentino y sobre todo el periodismo bober, bueno,
pasa y va a seguir pasando, pero que te subestime el propio Boca, que te subestime el propio equipo, me parece que ayer la valía del triunfo de la Universidad Católica se lleva un triunfazo importantísimo para marginarlo a Boca nuevamente después de tantos años. Si bien había tenido ese episodio con Alianza Lima el año pasado, que no pudo llegar a la fase de grupos, han pasado muchos años para que Boca quede eliminado de una Copa Libertadores en fase de grupos, y me parece que también le viene a poner una estocada final al cierre de mandato de Juan Román Riquelme como presidente de Boca. Y entre sus líneas, entre sus principales baluartes, aparece un campeón del mundo. Aparece Leandro Paredes, que esto dijo... Y no tuvo un buen partido. Que no tuvo un buen partido. Esto dijo Paredes después de la eliminación de Boca de la Libertadores. Sí, obvio, porque como decís, los objetivos que teníamos no lo logramos. Duele porque teníamos mucha ilusión, muchas ganas de pelear por esta competición, por la anterior también, pero ya está, queda pensar en lo que viene, mejorar, hacer otra crítica. Claramente no estuvimos a la altura, así que a pensar en lo que viene. Venía arrastrando ya en la semana una molestia y una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido, no iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido como para no jugar. No sabemos nada, no hablamos del tema. Obviamente que son decisiones que tiene que tomar el club con Claudio. Nosotros no somos quienes tomamos la decisión. Pensamos, como dije recién, en que no nos alcanzó, que no estuvimos a la altura y que tenemos que mejorar por lo que viene. Siempre hablamos mucho con el presidente, pero como dije recién, somos todos conscientes que hay que mejorar, que hay que crecer, porque claramente así no podemos cumplir lo que queremos. Mirá, justo lo hablaba recién con algunos compañeros. Digamos muy poco, creo que en los últimos partidos en casa, sea Huracán, sea Cruzeiro, sea hoy también, nos llegaron solo una vez con Cruzeiro, no hicieron el gol, hoy también nos patearon una vez sola, no hicieron el gol, creamos muchas ocasiones, con Huracán también, el primer tiro gol, 2 penales, creamos muchísimas ocasiones, no son excusas claramente, pero sí estamos ligando poco. Estamos ligando poco, dice Paredes, después de un pésimo partido de Boca planteado por Sifón Úbeda, por Claudio Úbeda, que le puso punto final a su periplo, a su paso por Boca. No va a ser más entrenador del Club Atlético Boca Juniors, que tendrá que enfrentarse en los playoffs a O'Higgins de Chile. Misma suerte corrieron los equipos que quedaron terceros en la Copa Libertadores. Nacional de Uruguay se va a enfrentar a Tigre de la República Argentina. Lanús se va a enfrentar al Cienciano de Perú. River, que clasificó directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, va a enfrentarse al ganador de Independiente Santa Fe contra Caracas. El destino de los equipos argentinos en el periplo copero. Y puede haber Boca River en semifinales de Sudamericana. Y será... Pero a este paso, si siguen defraudando, seguramente no lo haya. Seguramente no lo haya, porque claro, Boca ahora tiene que buscar un nuevo entrenador. Y Coudet está penando en su paso con pocos partidos en este River. Sí, y una noticia de último momento, porque lo están informando colegas de Buenos Aires en este momento por los principales canales de televisión. Nicolás Otamendi, presente en el Monumental. Para ponerle gancho. Para ponerle gancho y para oficializar su traspaso a River. Recordemos, se fue del Benfica como jugador libre, en lo que sería el primer refuerzo para River. Y el primer refuerzo de este mercado de fútbol argentino que acaba de comenzar. Y refuerzo rutilante en el mercado de este River, que seguramente tendrá que incorporar más allá del éxodo de jugadores que cede. Seguimos caminando los títulos porque una gran jornada tenística, más allá de, como siempre decimos, estamos entrando en el periplo mundialista, magra jornada futbolera, más allá de las novedades desde el punto de vista de los sorteos, nos metemos en el mundo del tenis, Facu. Exactamente, Nacho, porque comenzó la tercera ronda del Abierto de Francia, el Roland Garros, y hoy hubo lamentablemente 2 derrotas argentinas en lo que fue una jornada que también tuvo sus sorpresas. Lo que no fue sorpresivo fue el triunfo de Sorana Cirstea sobre Sorana Sierra, 6-0, 6-0, doble baguel le hizo la rumana a la Argentina, que de todas maneras tuvo una buena semana, más allá de que no pudo avanzar justamente a la segunda semana de este torneo. En el cuadro masculino, derrota de Thiago Tirante frente a Pablo Carreño Busta en un partido cerradísimo. Fue 7-6, 7-5, 3-6, 6-4 para el español, que avanzó a los octavos de final.
Y sorpresa, en la cancha central hace un rato, el brasileño Joao Fonseca, que tiene muchísimo futuro, Sí. le ganó en 5 sets a Novak Djokovic. Le remontó 2 sets a Novak Djokovic, 6-4 y 6-4 ganaba el serbio, 6-3, 7-5 y 7-5 el triunfo para Fonseca. Ayer lo decíamos con Daniel Gómez. Djokovic fue uno de los que festejó, de alguna manera, el triunfo de la derrota de Sinner prematura ante Juanma Cerúndolo, porque eso le abría el cuadro. Bueno, ahora tampoco estará Novak Djokovic y ya está confirmado que el próximo 7 de junio tendremos un nuevo ganador de Grand Slam, porque ni Alcaraz, ni Sinner, ni Djokovic están en competencia, por lo tanto, el campeón será primerizo. Será inédito. Será inédito. Hoy el que tiene todos los números comprados es Alex Zverev, que es el 2 del ranking, que está jugando en este momento, está 2 sets arriba frente a Kentin Hallis, pero todo lo que no sea Zverev será al menos una sorpresa. Mañana van a jugar los 3 argentinos que quedan en carrera. Fran Cerúndolo va a estar enfrentando a las 6 de la mañana a Sacharis Bagda. 2 horas más tarde, Francisco Comesaña, en un partido en el que no es favorito, va a enfrentar al italiano Matteo Berrettini. Y 8:30 de la mañana aproximadamente, no antes de las 8:30, Juan Manuel Cerúndolo va a enfrentar al español Martín Landaluce. Los 3 argentinos que mañana van a jugar por un lugar en la segunda semana en un Roland Garros, que es una invitación a que haya un nuevo rey en el mundo mayor del tenis. Pasamos del básquet del tenis, al básquet, para hablar un poco del mundo de la naranja, que entra en terreno definitorio tanto en su panorama nacional como internacional. Ayer la Liga Nacional tuvo el encuentro entre Ferro y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 74-70. Ganó el Verdolaga en su casa, ganó Ferro en el Gimnasio Chart para poner la serie 1-2 para el equipo de Comodoro, que ayer fue a buscar a Buenos Aires el 3-0, barrerlo a Ferro, que sigue con vida. El sábado en la Bombonerita se va a jugar el 4º partido. Ayer habló Emiliano Lescano, el Tucu Lescano, tras la finalización de ese partido. Ferro, que parecía muerto en esta serie de semifinal de la Liga Nacional, terminó sellando un punto importantísimo que le da vida, y esto dijo su mejor jugador, Emiliano el Tucu Lescano, que lo escuchamos tras la finalización de aquel partido. Sí, dominamos todo el primer tiempo, después a raíz de los triples que metieron, sobre todo Grun, muy lejos pasaron a ganar, pero bueno, hablamos de esto durante esta serie, que no hay que perder la cabeza, llegamos al final cerrado, metimos los libres, así que ahora a descansar, el equipo está haciendo un gran laburo, más allá de las lesiones se están multiplicando, así que juega a favor eso para nosotros. No, un montón, nos tenemos que hacer duro en casa. Y es hermoso jugar con la gente así, lo mismo pasó allá en Comodoro, la cancha llena, pero bueno, en la casa no tiene que venir nadie a ganarnos y ojalá que el sábado ganemos de vuelta. Y el sábado se tendrán que enfrentar de vuelta en el 4º partido frente a Gimnasia de Comodoro, el Verdolaga, que van a jugar en la Catedral del Básquet. Hoy 22:10 por Liga Nacional, tercer juego de las semifinales entre Boca y Quimsa. Quimsa, la fusión de Santiago del Estero, le gana 2-0 la serie a Boca. Si hoy gana Quimsa, gana el equipo de Lucas Victoriano, va a sellar, lo va a barrer a Boca y va a jugar una nueva final de Liga Nacional. NBA, hablamos de que ayer San Antonio le ganó 118-91 a Oklahoma para igualar la serie 3-3. El sábado se va a jugar el juego número 7, el 7º partido para ver quién jugará la gran final de la NBA frente a New York Knicks. Hoy tenemos agenda de básquet rosarino, fecha 12 de la Superliga. Atlantis Portman se va a enfrentar a Sportivo América, el Tala frente a Unión de Arroyo Seco y Atalaya se va a enfrentar a Tiro Suizo. Todos los partidos tienen horario pactado a las 21:30. Por la primera A, rosarina, fecha 12 también, Unión Sionista frente a Talleres de Arroyo Seco, Federal frente a Puerto San Martín, Calzada va a enfrentarse a Estudiantil y Libertad en el Osvaldo Palomaya se va a enfrentar a Saladillo. También todos los partidos pactados a las 21:30. Para cerrar los títulos, siempre cerramos con el básquet. Hoy una pequeña solapa del rugby porque Capibaras vuelve a la ciudad para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado. Desde las 7 de la tarde en el Hipódromo Independencia se van a enfrentar los 2 mejores equipos que tuvo el Rugby Américas. Capibaras, el equipo de la franquicia del Litoral, frente a Dogos, la franquicia de Córdoba. Van a jugar a las 7 de la tarde en el hipódromo del Parque de la Independencia. Si te parece, Facu, dejamos atrás los títulos para meternos en lo que va a venir, porque tenemos un fin de semana. Estamos viviendo la antesala de lo que será mañana la gran final de la UEFA Champions League
con presencia francesa, con presencia inglesa, y el domingo también jornada copera nos va a tener a nosotros desde las 3 de la tarde con Estudiantes, Rosario Central Estudiantes, pero hay que hablar de lo que será la jornada de mañana de Champions con un horario particular. Yo me lo decía más tarde, bueno, a las 13 se va a jugar ese partido. Exactamente, Nacho, los únicos 2 partidos que nos faltan para ponernos definitivamente en modo Claro. mundial, que será a partir del lunes. Mañana a las 13 se define al nuevo campeón europeo. Nuevo campeón, claro, si es el Arsenal, si es el Paris Saint-Germain, será el bicampeonato para el equipo parisino. Juegan a las 13 en Budapest, en la capital de Hungría, el PSG que viene de vencer al Bayern, el Arsenal que viene de dejar atrás al Atlético Madrid. Mañana la primera final entre sí, en un ambiente que seguramente será como nos tiene acostumbrados a la Champions League, ¿no? Claro. Estadio lleno y un partido que, bueno, si bien las finales siempre, en cuanto a espectáculo, están un poco por debajo de lo que son las semis y los cuartos, siempre es un partido para sentarse a ver. Y si querés lo escuchamos a Luis Enrique, que habló Claro. en la previa. Se conocen con Mikel Arteta, son los 2 españoles, será una final entre técnicos españoles. Y Luis Enrique compartió algunos entrenamientos en el Barcelona cuando Arteta era un juvenil y cuando Luis Enrique era un jugador consagrado. Esto dijo el entrenador español, que mañana va por su tercera Champions. Es un entrenador top. Como es tan joven, yo le diría, tranquilo, no te apures esta final, déjame ganarla a mí, que soy ya más el abuelito cebolleta, y que él tendrá años para ganarla. O sea que, fuera de bromas, me gusta, es positivo ver a un amigo, aunque solo compartimos un año, alguien a quien aprecio y alguien que me aprecia. Si no la gano yo, pues que la gane alguien que tiene buenos valores, y así es el fútbol y así es la vida. Qué bueno. Hasta allí entonces la palabra de Luis Enrique, un poco en chiste, un poco de verdad, ¿no? Sí. Se llevan bastante bien los 2 técnicos. Para Luis Enrique, claro, es la posibilidad de alcanzar Aquí sería a Guardiola. criticado. Aquí sería criticado esa reacción, bueno, si Sí. no la gano yo, que la gane Mikel. Sí, seguramente. Sería criticado, ¿sabes cómo, no? Seguramente. Pero bueno, lo cierto es que para los 2 va a ser un partido bisagra. Recordemos, hace mucho tiempo, Nacho, que un equipo que no sea Real Madrid gane 2 títulos seguidos. Algo que no pasa hace muchísimo tiempo. El PSG está a un partido de ganar un bicampeonato. Un equipo que no tenía ninguna Champions hasta hace un año Claro. y medio. Y para el Arsenal, la primera Champions. Sería la primera Champions si gana. Hace 20 años tuvo una final. Cayó justamente en París frente al Barcelona. Ahora buscará la revancha. 2 equipos que prácticamente salen de memoria. Alguna que otra duda en el Arsenal, que llegó más desde lo más justo físicamente. En el PSG seguramente sea el equipo que sale de memoria, Nacho. Exactamente. Ayer nos quedamos con las ganas sobre la hora de esta sección deportiva en la tarde nacional, de analizar, si bien ya se ha hecho largo y tendido, los nombres de la selección argentina. Ayer, por supuesto, se dio a conocer los nombres que van a estar citados, convocados a la cita mundialista por parte de Lionel Scaloni. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que uno en la antesala para entrar en ese clima mundialista? ¿Qué es lo que primero se te viene a la cabeza al ver los 26 seleccionados por Scaloni? Que no creo que sea la lista definitiva, que puede haber algún que otro cambio. Sí. Sobre todo porque Tema lesiones. Tema lesiones, hay jugadores que están al límite. De hecho, uno de los que está al límite es Gonzalo Montiel, que prácticamente se metió por la ventana. Claro. Yo no descarto que Scaloni haga el mismo método que utilizó en Qatar, si bien era distinto en ese mundial. Estábamos en la mitad de la temporada, los jugadores no estaban tan reventados como están ahora desde lo físico, pero seguramente va a exigir en estos días de entrenamiento. Van a tener prácticamente 2 semanas entre el primer partido de Argentina y el lunes que arranca formalmente en los trabajos en Estados Unidos. Va a tener tiempo Scaloni para exigir a todos, y el que no esté bien físicamente, supervivencia al más apto se le llama, claro, ¿no? Hacer algún cambio, que lo puede hacer. Tiene hasta 5 días antes del debut para hacer cambios en la lista, y va a haber 2 amistosos. El primero frente a Honduras y el segundo frente a Islandia, en el que los que están tocados y son imprescindibles, como el Dibu Martínez, no van a jugar, pero el resto sí. Y allí yo creo que Scaloni se verá. En aquel amistoso previo a Qatar, que Argentina ganó antes de jugar con Arabia,
y hubo 2 bajas, la de Nico González y la de Joaquín Correa, Sí. fueron los mismos jugadores los que le dijeron a Scaloni, no me da, no estoy, me duele. Los que se pusieron, quizás, pusieron a la selección por sobre el nombre, ¿no? También puede pasar que eso no se dé, ¿no? Que haya jugadores que incluso quieran tapar el dolor y jugar un mundial. Y varios que será su primer mundial. Por lo menos en la antesala están convocados con la gran chance de que sea su primer mundial. Musso, Sí. Valerdi, Medina. Son pocos, porque es un Claro. plantel que se repite 17 jugadores de los 26. Algo que tiene sentido, porque bueno, Argentina viene a ser campeón del mundo. Porque la vara está alta. Alguno podrá decir, bueno, pero no tiene nada que ver, pasaron 4 años, y si uno ve, incluso los equipos anteriores de Argentina, que fueron a retener el título, el del 82 y el del 90, no se repetían tantos jugadores No. como aquí. ¿Qué pasa? Que muchos de los jugadores que jugaron en Qatar eran jóvenes, entonces no hay todavía un recambio generacional. O sea, va a ser el segundo mundial para muchos. El tema es que, bueno, muchos no pensábamos ganar en Qatar con jugadores tan jóvenes, ¿no? Hablo de Enzo Fernández, de McAllister. La perla del Flaco López, enterándose de su citación al Mundial en el partido que jugó contra el con Palmeiras. Sí. Y Nico Paz ingresando a la cancha de Boca, Claro. en el auto. Un hincha de Boca lo filmó, lo encontró en la puerta de la Bombonera entrando con el auto y lo filmó mientras se estaba enterando que era convocado. ¿Alguno de los marginados hace ruido o cae todo de memoria? O sea, cae todo por decantación, que los que quedan marginados de la lista uno da por entendido de que, bueno, ciclo cumplido, ciclo terminado, lo primero que se me viene a la cabeza es el huevo Acuña. Sí, pero Acuña estaba mejor que Montiel. En el sentido físicamente y futbolísticamente. De hecho, Montiel no jugó salió en este tiempo frente a Central. Sí. No jugó la final. Acuña jugó contra Central y contra Belgrano, si bien salió. ¿Qué pasa? Que Acuña jugó infiltrado esos partidos. Y me parece que eso, si bien lo posicionó muy bien para con River, porque bueno, hizo ese esfuerzo final para tratar de que River se quede con la apertura, lo termina sacando del Mundial. Porque evidentemente, recuerdo una frase del profe Luis Martín, que le dijo a los jugadores hace 6-7 meses, traten de pensar en la selección. Claro. Este semestre. Me parece que esto de tratar de pensar en la selección quizás pasó por la cabeza de Paredes ayer. Puede ser. Porque Paredes ayer jugó un pésimo Sí. partido. Y estaba disminuido físicamente, se notaba. Entonces me parece que entran en ese terreno de medir fuerzas, ¿no? De Sí. hasta dónde ir. Argentina va a ir al Mundial con un promedio de 29 años de edad. Está Bien. entre los 10 equipos más veteranos. Ahora, vos fíjate que el año pasado el promedio era prácticamente parecido. Si uno compara la lista pasada, claro, Di María y Messi elevaba mucho, y Otamendi elevaba mucho el promedio de edad, y acá también pasa lo mismo. Y en Brasil 2014 fue el equipo más veterano y llegó a la final. Entonces, a veces, juventud no significa oficio, ¿no? ¿Lo viejo funciona? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Señoras y señores, a la espera de las noticias, 18 horas 29 minutos en la Argentina. Llegan las noticias de la mano de Marcelo Luciano, de Gabriela Sapienza. Luego nos metemos de lleno en el mundo de Rosario Central, que ya sabe que tendrá que enfrentar al Corinthians. Lo vamos a analizar con voces de protagonistas. Ahora en Nacional Rosario, en La Fontana Rosa, las noticias. Gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Y 10 minutos le quedan a este periplo deportivo de la tarde nacional. Nos pone en el aire Augusto Medina en tu radio, en Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, AM 1300. Y nos metemos de lleno en la información canalla, avisándole que desde el lunes, Facundo, Sí, señor. en modo mundialista. Así es. Ya basta, se terminó el tema, se terminó el fútbol de cabotaje. Seguramente el lunes hablaremos un poquito de lo que haya dejado la clasificación o la eliminación de Rosario Central de la Copa Argentina, pero no mucho más para meternos ya en modo mundialista. ¿Cuántos días? Estamos a contrarreloj, ¿no? Estamos 12. a 12 días. 12 días
para que inicie el Mundial, para que empecemos a vivir la gran cita mundialista. 12 días, 24 minutos. Exactamente. 21 horas, 24 minutos. Para que se levante el telón del Mundial Estados Unidos, México, Canadá, que seguramente lo viviremos con pasión nacional, ¿no? Nos metemos de lleno en Rosario Central, en el panorama canalla. Sabe que tiene que enfrentar a Corinthians, pero queda lejos eso. Queda lejos cuando... A ver, un sorteo que fue, digamos, inversamente proporcional a lo que fue el de la fase de grupos. Totalmente. Si bien yo creo que Corinthians, de los brasileños que le podían tocar, era el peor o el más accesible de los brasileños. Sí. No deja de ser un equipo importante, va a tener que ir a San Pablo. Un Corinthians que tiene un plantel, digamos, de mucha jerarquía, muy cotizado. Y uno tiene que descontar que los equipos brasileños arrancan la Copa Totalmente. En octavos, con el mercado de pase fuerte. Yo no creo que Memphis Depay y Lingard, que son hoy el inglés y el holandés, son las dos figuras internacionales que tiene Corinthians, sigan en agosto. Porque tienen contratos altos y Corinthians incluso es un equipo que está atravesando cierta cuestión financiera complicada, pero puede incorporar otros futbolistas. Y Central también puede hacerlo, pero no sé si con el bagaje que puede hacerlo Corinthians. Más allá de las complicaciones financieras barras económicas que tenga Corinthians, todo lo que puede incorporar el equipo brasileño en el fútbol brasileño va a ser con otra billetera y con otro standing que tiene el fútbol argentino, que Central va a tener que salir a buscar respuestas. Todo depende, porque ahora si uno pregunta, sabemos que las novedades que pasan en estos minutos por Central es que si juega Quintana y si juega en Mayo el domingo, va a ser su último partido con la camiseta de Central. Mayo y Quintana. De hecho, se habla de que hay un ofrecimiento independiente de ambos. Pero me sorprende lo de Quintana, Nacho. Ambos en carpeta para salir, para emigrar. Sabemos que Vélez se va. Entonces va a tener que salir a buscar un delantero. ¿Vélez y Ávila están disponibles? ¿El Gato Ávila? Sí. El Gato Ávila sí. Que no estuvieron en Ecuador, digo, ¿no? El Gato Ávila sí. Veremos si Sandes. Y Sandes vuelve porque estuvo suspendido, no estaba lesionado. La incógnita será el bicho Campás. Porque tiene su cita con la selección colombiana de fútbol. Uno entiende. Por el lado de Uruguay. Muslera con la selección uruguaya. Uno entiende que no estarán para el partido. Se va armando el 11, se va diagramando el 11. Pero en esa búsqueda de respuestas que Central va a tener que ir a buscar en el mercado de pases, ¿qué va a pasar con Jorge Almirón? Porque todo va a depender de, más que del resultado, de los modos con el que juegue el partido del domingo. ¿Va a ser el Central que pase por arriba a los rivales o va a ser el Central que jugó con River y el Central que jugó en la altura de Quito? ¿Qué Central vamos a ver? Porque depende mucho del futuro de Central. Depende mucho la nafta que le queda a Central, ¿no? Lo físico. Más allá del desgaste físico, el desgaste mental también. Vienen porque Central el último mes tuvo playoffs, sí. Un partido sufrió con Independiente, más allá de que lo ganó con, digamos, 3-1, pero la verdad, los dos goles al final fueron sobre el final y arrancó perdiendo. Un alargue con Racing, un partido, más allá de que fueron en Arroyito, partidos muy vívidos desde lo emocional. Un partido con River en el que, si bien no dio la talla, bueno, fue un partido de alta tensión. Sí. En el medio de la definición de la Libertadores, si bien ningún partido de la Copa hasta el Independiente del Valle le generó dificultad, tuviste un viaje largo, 2 viajes largos, bueno, el partido con Independiente del Valle también lo sufrió Central, bueno, y te queda este partido, y a días de las vacaciones y después de tener 2 meses sin competición, es decir, también, a ver, Estudiantes le pasó lo mismo, Sí. Estudiantes yo creo que lo que tiene tal vez es un viaje más corto y que le ganó sobre el final a Independiente de Medellín, y para mí Central llega un poco en esta meseta justo del final
Y Estudiantes llega un poco impulsado, tal vez por la manera en que se clasificó, pero a los dos no les sobra demasiado. Entonces, también para Medina, yo creo que está en un lugar parecido al que está Almirón, en el sentido de que, estuvo a minutos de quedarse fuera en fase de grupos de la Copa, no compitió en el torneo, o al menos fue eliminado rápidamente. Y los dos tienen la vara alta, porque Domínguez le dejó la vara alta a Medina, y porque Holland le dejó la vara alta a Almirón también. Esta cuestión de la vara alta, yo todavía estoy entendiendo por qué Almirón sigue siendo tan resistido. Hablamos de la vara alta de Holland. Holland no jugó Copa Internacional, perdió 2 veces en octavos de final de los torneos locales. Cuartos y octavos. Y perdió, tenés razón, y perdió en primera fase de Copa Argentina. Bueno, Almirón, en su primera campaña, octavos de Copa Libertadores. Superando la última vez que la jugó Central, que fue con Russo. Exactamente, que terminó jugando Copa Sudamericana. Sí. Cuartos de semis. Superando, si querés, los dos torneos. Los dos torneos de Holland. Y clasificado en 16avos de Copa Argentina. También superando a Holland. Este es el segundo partido para Central en la Copa Argentina. Hace varios años que no pasa este segundo partido. Claro. Bueno, ahí sí va a tener una... Porque, a ver, si Almirón pasa el domingo, va a poner resultados en la mesa. ¿Quién se lo va a rebatir? No, si Almirón pasa el domingo... Ahí la discusión ya va a ser más de fútbol y de estilos que de resultados. Exactamente. Si Almirón pasa el domingo, si Almirón gana el día domingo en Córdoba ante Estudiantes de La Plata, ya tiene los pergaminos para sentarse en la mesa con Belloso, con Cristinciano, con Federico Lusenhoff, a buscar y a analizar los refuerzos mentalizados. O sea, no va a estar en duda nada de Jorge Almirón, porque claro, con los resultados arriba de la mesa. El último partido siempre es el que te deja la mueca, positivo o negativo. El último partido es la foto. Es la foto que queda en el del semestre. Me parece que se juega mucho más Jorge Almirón de lo que uno verdaderamente piensa en la antesala. Domingo 15:30 horas, Rosario Central y Estudiantes de La Plata. Desde las 15 la previa aquí en la Fontana Rosa. Lo vamos a contar con Facundo Rivera en los comentarios, con Ariel Gómez en los estudios centrales. Vamos a contar ese partido en el Mario Alberto Kempes, 16avo de final de Copa Argentina. Lo dicho, pensando en el 11, pensando en el equipo que pondrá en cancha, no va a distar mucho del 11 que jugó en Quito por Copa Libertadores. Uno entiende que Ledesma va a ser el arquero, Coronel, Obando, Ávila y el Gusa Sandes en la cuatrifecta defensiva y Barry Pizarro en la contención. Julián Fernández por derecha, va a jugar por el medio, Ángel Di María por izquierda, puede aparecer Giovanni Cantizano y arriba Enzo Copetti ante la ausencia clara de Alejo Vélez, que, como lo venimos comentando, aquel partido, aquella goleada ante la UCB por Copa Libertadores en el Gigante de Arroyito fue el último partido con la camiseta de Rosario Central de Alejo Vélez, que se despide con rumbo hacia el Bahía de Brasil, hacia tierras brasileñas, donde va a seguir su carrera. Ahora va a tener que sentarse tras este partido contra Estudiantes, que para los dos, Facundo, va a ser totalmente trascendental, porque se juegan mucho ambos en esta cuestión de que quizás con campañas parejas. Hay una historia entre ambos también, y reciente, digo, entre Estudiantes y Central, que bueno, me parece que quedan todavía resabios, ¿no? de aquel pasillo gay y lo que fue el partido del año pasado. Y lo vamos a contar por Radio Nacional el domingo desde las 15, la previa Central Estudiantes con todo el equipo de Pasión Nacional. Ahora, en tu radio, en la Fontana Rosa, se viene el panorama federal de noticias, luego el segundo tiempo de Pasión Nacional con Eladio Regui. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes desde las 15 horas haciendo la tarde nacional aquí en tu radio, aquí en la Fontana Rosa. Así comienza la fiesta, amores se enfrentan a sudar la camiseta.